Hola aumentados, una vez más estamos acá para enseñarles cómo hicimos este filtro, que en este caso utilizamos unas herramientas gratuitas que tiene en la biblioteca de SparkAR para el concurso que se llamaba de rastreo mundial, que son filtros que se hacen sobre superficie que el celular reconoce y coloca ahí. En este caso les voy a enseñar cómo, porque me preguntaron que cómo hacer un juego utilizando rastreo de superficie. Nosotros hicimos ya uno que era con una abeja, pero en este caso les vamos a explicar otro ejemplo que es este, que en este caso digamos dice toca para aplicar. Vamos a reiniciar el juego. Aquí vemos que hay un ratoncito, aquí en la pantalla del lado izquierdo, vamos a ver para poderlo ver un poco mejor. Y este ratoncito dice toca para aplicar, entonces toco, ubico digamos donde voy a empezar mi juego, mantengo presionado y luego ya puedo mover el ratón con el joystick y lo que tengo que ir haciendo es ir buscando con el joystick a, para tocar el ratón y cada vez que yo toque el ratón se va a mover. Y si se dan cuenta, aquí arriba, en la parte de arriba acá de mi cabeza, va a cambiar el número, es decir, las veces que lo he tocado. Entonces ahí lo vuelvo a tocar, ya va 5 6 y el ratón se va moviendo. Entonces vamos a aprender cómo hice esta dinámica para crear ese tipo de juegos con rastreo de superficie, con el joystick y además pues sumando esta partecita del número. Voy a hacerlo un poco rápido, pero recuerden que pues va a estar grabado y lo puedan devolver. Lo hago un poquito rápido para que no se extienda tanto el video y digamos que es muy largo. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una nueva carpeta. Voy a colocar esto acá abajo y lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta, no, sino un nuevo archivo de After Effects, de Spark Studio, perdón, y lo vamos a abrir. Entonces ya lo tenemos acá abierto. Voy a dejar acá el otro pausado. Y lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a armar es tener los assets. Que por lo general, siempre que ustedes van a hacer cualquier juego, cualquier archivo, descarguen todo lo que van a editar, piensen cómo va a ser el juego antes de empezar a hacerlo. Para esto, como vamos a utilizar dos modelados, aquí yo descargué dos de Sketchfab, dos que son gratuitos. Uno que se llama Jelly Beans Cat, que es el gatico, y otro que se llama Mouse. Entonces dice Mouse de Christian Gentry. Entonces van a descargar estos dos, lo pueden descargar aquí les da opción algunos en FBX y otros en, digamos en este caso que es Blend, los van a descargar todos en GLTF. Y simplemente van a buscar aquí, lo pueden arrastrar acá directamente a los assets o aquí abajo donde dice más, voy a ir a desde computador, aquí dice from computer, vamos a agregar este que es el ratón, voy a buscar el otro donde lo tengo guardado. Y el otro es este que se llama Jelly Bean, que estaría acá. Vamos a ver si son los dos. Uno dice gato y otro dice ratón. Para poder comenzar a hacer el filtro, yo lo hago sobre una plantilla, que digamos en este caso comencé así la plantilla. Entonces voy a abrirlo nuevamente en la plantilla que se llama, que le damos nueva plantilla y se llama Word Object. ¿Por qué lo hago sobre esta plantilla? Porque se atrae la programación donde nosotros, si yo toco aquí, voy a ir acá a la derecha de mi simulador, si yo toco aquí la pantalla, él me deja desplazar y ya trae esta programación. Que alguna vez nosotros antes enseñamos cómo se hacían, pero pues ya que está hecho, uno lo hace más rápido con esta plantilla. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes, agregar mis dos archivos, uno que es el gato. Voy a ir acá, vamos a ir del computador, selecciono este, voy a cerrar la otra ventana que tenía antes para no tener el computador con doble procesos. Estamos acá nuevamente, entonces ya agregué el gato, ahora voy a agregar el ratón, que sería este. Ya teniéndolo así, lo primero que vamos a hacer es ir a donde dice Loop Animation Block, que es allá en la escena. Y aquí a la derecha hay una opción que se llama Spinning. Vamos a deshabilitar para que esto no esté rotando, que es esta figura que está acá al centro. Luego, agregamos nuestros dos archivos directamente a donde dice la escena, donde dice Drag Here. Entonces va a darle clic mantenido. Bueno, antes que eso, para llevar un orden, vamos a darle clic derecho en Drag Here. Vamos a agregar un nuevo objeto, un nulo. Y este nulo le vamos a llamar ratón. Vamos a crear otro nulo sobre Drag Here. Y este nulo se va a llamar gato. Vamos a colocar cada uno de nuestros objetos en el lugar que es decir, el ratón en la carpeta que dice ratón,
Con clic mantenido lo arrastro sobre ratón y lo suelto. Y hago lo mismo con el gato. Entonces clic mantenido y buscamos dónde está la carpeta que dice gato y lo soltamos sobre esa parte. Vamos a dejarlo más pequeños porque pues en este momento están muy grandes. Entonces vamos a ir al escalado. En este caso comienzo primero con el gato y lo voy a dejar más o menos de este tamaño. Aquí a la derecha nos damos cuenta que no está justo en el centro. Entonces voy a dar 0 en posición de X. En el Z, que es el último, le vamos a colocar 0 para que quede justo en el centro como lo estamos viendo ahora. El ratón pues ya está, digamos, en el centro, entonces no habría necesidad. Dejo un poquito más grande, oprimo, si oprimo F, recuerden que se va al objeto que tengo seleccionado en mi escena. Y aquí en este caso pues la idea es dejar que el gato sea un poquito más grande pues que el ratón, así estaría bien. Ahora, importante siempre que vienen esas plantillas traer el render passes, que eso se utiliza para poder hacer o poder colocar toda esta imagen de la textura cuando tiene un filtro en otras partes. Pero en este caso no lo utilizamos porque a veces va a generar un fallo si colocamos algo por fuera de la carpeta que se llama Null Object 0 que está dentro del Plane Tracker. Entonces, como no lo vamos a utilizar, voy a seleccionar aquí en mi editor de parche. Si no está abierto, recuerden que aquí a la izquierda dice mostrar editor de parche. Si yo lo voy a activar, aparece acá. Y busco una opción, busco unos cuadritos donde los nodos que se llaman Anti-Aliasing. Este es Anti-Aliasing, es la cosa. Listo. Entonces, después de que lo tengo seleccionado, le doy suprimir y nos va a quedar exactamente igual. Eso sirve para otro tipo de configuraciones que ahorita no usamos. Ahora, el primer paso, recuerden que en nuestro canal de aumentados, vamos a mostrarlo acá, para poder tener, aquí hay un tutorial que es el de Star Wars. Igual recuerden que abajo en los comentarios les voy a dejar el link del parche. En el tutorial en el que dice parte 2 Game Spark Air Studio Advanced, cuando ustedes entran acá, pues, en la parte de mostrar más, aquí ahí dice descargar los parches y bloque acá. Entonces aquí en este Dropbox van a encontrar, que también igual les voy a dejar este mismo link en este video en la parte de abajo, en los comentarios. En este link ustedes van a encontrar un parche que se llama Anti-Loop. Entonces lo voy a buscar acá, yo lo tengo aquí agregado en mi juego que acabo de hacer, que se llama tutorial rastreo. Vamos a buscarlo en juego ratón, aquí dice bloques y se llama Anti-Loop Block. Esto ustedes lo van a encontrar en la carpeta de descarga. Y vamos a darle a abrir. Él lo va a guardar el block aquí en la parte izquierda. Ahora, lo segundo que necesitamos, el Anti-Loop Block, es ahorita para cuando hagamos un proceso del puntaje y que cuando el gato toque el ratón, active la animación para que el ratón vaya en una forma de random o aleatoriamente, se vaya a una posición diferente a la que ya se encuentra. Para eso es que va a servir el anti-loop. Y ahora lo segundo es agregar el joystick, que es con el que vamos a mover el gato. Entonces vamos a ir a Asset Liberate, que está acá a la izquierda, que es nuestra biblioteca de assets. Vamos a mirar dónde la tenemos por acá. Acá. Aquí vamos a escribir en la parte superior Joy, solo J o Y. Y aquí abajo me va a aparecer, bueno, con S, para que termine de aparecer completo. Va a aparecer en Home, porque lo puse fue en objetos 3D, va a aparecer un bloque que llama Joystick Block. Vamos a darle clic y le damos a importar. En este caso, en mi carpeta llama, o mi archivo no, sino la mesa de trabajo que se llama Word Object, porque tengo otra que se llama Juego Gato Ratón, que es la que ya tenemos lista. A ustedes posiblemente solo les va a salir, si solo tienen abierto un solo archivo de Spark Air, pues les va a salir solo el de la plantilla, que es Word Object. Entonces, después de que termine de importar acá, él va a aparecer aquí en la parte izquierda de abajo, dice Joystick 3. Teniendo así, lo primero que vamos a hacer es agregar, voy a ocultar esta parte de arriba a la izquierda del Plane Tracker para poder jalar mi joystick y lo vamos a colocar acá arriba dentro de cámara. No es necesariamente ahí, pero es para llevar un orden. Cuando ya lo tenemos, vamos a ir a la parte de la escena y con el joystick vamos a dar, donde dice joystick, no, antes que eso, para llevar un orden, vamos a ir acá a la derecha donde seleccionando el joystick 3, dice screen size. Entonces voy a agregar el screen size, que me aparece aquí en mi editor de parche, que es un cubito amarillo. Y vamos a buscar dónde está el tamaño en esta pantalla. Entonces vamos a ir a la parte izquierda de nuestra escena, donde dice escena, donde dice device. Y aquí voy a darle clic mantenido y lo voy a bajar a mi editor de parche.
Cuando lo agrego, vamos a ver que aparece este bloque de naranja morado que dice Device y este Screen Size. Aquí hay una salida que llama Screen Size y lo voy a conectar a este mismo de Screen Size del joystick. Luego de que ya tenemos esto listo, vamos a agregar el joystick. Entonces con clic mantenido dice joystick 3, clic mantenido lo arrojo aquí en mi editor de parche. Él a veces me mueve, yo estoy en el PC casi siempre le cambia a uno la posición del editor de parche, pero hay que ir a buscar donde uno no tiene. También recuerden que a la izquierda hay una parte donde dice Show Map, y aquí pueden ver, digamos, el mapa para ubicarse un poco donde tenían antes ese bloque. Listo, entonces ya tenemos acá, tenemos este bloque. Vamos a, voy a abrir acá un segundo el otro, listo. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es darle las posiciones a este gato para que yo pueda moverlo hacia el fondo, es decir, en el eje X, que es hacia atrás o hacia adelante, y en el eje, ese es el eje Z, perdón, y el eje X, que es izquierda a derecha. Entonces lo primero que voy a hacer es, vamos a crear un pack acá. Entonces vamos a dar clic derecho, escribimos pack, luego vamos a colocar un parche que se llama, ya les digo que se llama, aquí hay dos opciones, uno que se haga negativo, o también pueden colocar un multiplicar para que lo que haga es que haga la acción contraria del número, es decir, que lo ponga negativo. Y en este caso entonces lo que voy a hacer es primero agregar el X a la entrada X, el Y, que es la tercera entrada que vemos acá en joystick, se conecta al negate para colocarlo invertido, el número, y este lo conectamos a Z. Luego vamos a crear una parche de multiplicar, creamos un parche que se llama delta time. Este multiplicar lo va a crear 2, entonces lo copio y lo pego para hacer ese procedimiento. Entonces lo conecto acá abajo, el delta time al multiplicar, el multiplicar lo conecto a la otra entrada de multiplicar y el pack lo conecto a la entrada restante del multiplicar. Y nos quedaría de esta forma. Luego vamos a crear un parche, vamos a dejarlo todo más juntico para poderlo ir viendo más fácil mientras estamos aquí en el editor de parche. Adelante agregamos un add, este add lo conectamos acá a la parte de arriba. Y adelante vamos a crear, lo conectamos a el multiplicar a la parte de abajo y para que nos quede la parte de arriba del add así libre. Luego lo que voy a hacer es agregar un delay, se llama delay value. Este me aparece en este momento solo con dos casillas, en donde dice aquí abajo number, le voy a colocar a vector 3 y me quedaría de esta forma. Estos bloques se dejan modificar aquí en la parte de esas flechitas dependiendo de lo que uno va a necesitar, si necesita 3, 2 vectores o un número, etc. La salida del add lo conectamos a la segunda entrada del delay value. Si lo conecta al primero no va a funcionar. Luego aquí a la derecha vamos a crear otro parche que se llama receiver o un receptor. Vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar el que en este momento aparece, clic izquierdo, perdón, aquí donde está la flecha donde está delante del texto, y vamos a seleccionar el delay value, que es este valor que está acá abajo. O sea, es como que él recibe inalámbricamente a este que está acá. Este que está acá arriba lo conectamos a la primera entrada del add. Y así ya estaríamos en este momento listos simplemente para conectar al gato y empezar a moverlo. Entonces voy a ir a buscar aquí mi plane tracker en la escena, voy a la izquierda de mi escena. Abro lo que es el plane tracker que lo tenía digamos minimizado. Voy a ir a buscar donde dice la carpeta gato, y en este caso cuando va a tener el gato aquí a la derecha hay una opción que se llama posición. Le hago clic a la posición y esa es la que va a conectar aquí a esta salida del add. Ahora en ese momento ya estaría funcionando nuestro joystick, pero aquí hay un problema. Cuando yo hago el clic, aunque el gato también se mueve, se me está moviendo el ratón. Voy a darle reiniciar. Eso está pasando porque en este momento esta plantilla tiene una opción que cuando uno hace clic o mantiene, él va a mover todo lo que está en este rastro de superficie. Lo que yo voy a hacer para que no pase eso es que vamos a ir aquí en la parte de abajo y vamos a buscar una parte donde está la configuración del editor de parches. Si ustedes bajan, encuentran una parte donde está el Screen Tab, Screen Pan, Screen Rotate y Screen Pitch. Vamos a dar clic derecho y escribimos Screen Tap and Hold. Lo que va a hacer
es que cuando ya la persona haya ubicado en alguna superficie el juego, que en este caso sería el ratón y el gato, y luego mantenga oprimida la pantalla, se deshabilite ese de ubicar la posición del rastreo, de que uno lo pueda hacer más grande o más pequeño, o rotarlo, y ya solo quede funcionando el joystick para poder mover el gato. Para eso es que sirve este screen tap. Si nos damos cuenta, aquí está este screen tap and hold. Aquí todo esto está activo. Entonces lo que voy a hacer es crear el screen tap and hold. Adelante escribo un switch. Un switch. Lo agregamos. Esta en primera entrada lo colocamos solo a turn on. Él automáticamente me creó un pulso entre estos dos. Adelante voy a crear otro parche, otro nodo que se llama not. Él va a hacer la acción contraria a lo que necesitamos, que en este caso, si se dan cuenta, cuando yo conecto sigue el cuadrito azul activo. Pero cuando la persona ya así ya quedaría, pero cuando la persona, después de que digamos yo hice clic y ya ubiqué donde iba a comenzar mi rastreo, donde lo acomodo para empezar a jugar, luego si yo doy clic mantenido, vamos a bajar acá un poquito si quieren para poder ver cuando pasa la acción. Cuando yo le doy clic mantenido, se van a dar cuenta que el screen tap and hold, que es tocar la pantalla durante un tiempo, deshabilita todos los otros screen tap, que está el screen tap, el de paneo, el de rotar y el de pinch, que es la acción de hacer esto con los dedos. Cuando ya hice eso, entonces yo ya puedo mover el gato, y se dan cuenta el gato ya va hacia adelante, hacia atrás, y no se me mueve el ratón. Entonces vamos a darle reiniciar. Después más adelante vamos a agregar una instrucción para que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer, digamos esos pasos. Ya tenemos esto listo. Ahora tenemos que hacer que el ratón también funcione con la rotación, porque no se quede, digamos, el ratón siempre mirando hacia el frente, el gato siempre mirando hacia el frente, sino que cuando yo mueva el gato se quede mirando hacia el sentido que yo estoy moviendo. Y para esto es que existe una opción que es crear acá. En la parte de abajo creamos un add, luego creamos un pack y vamos a conectar. En la última salida que dice ángulo, lo conectamos a la entrada del add, y este add lo vamos a conectar a la entrada de Y, que es la entrada del centro. Luego, voy a ganarlo para que lo podamos ver un poco mejor. Luego, adelante, lo que va a colocar es la rotación del gato. Entonces, en la escena tengo que ver que tengo seleccionada la carpeta gato. Aquí a la derecha vamos a buscar donde dice rotación y vamos a conectarlo a esta entrada. Ahora, si yo mantengo, tengo que, digamos aquí reiniciando, entonces mantengo oprimido, ya después puedo mover el gato, y si se dan cuenta el gato, digamos, ya está rotando, pero no está rotando en el sentido que es. Para solucionar esto, en el add, en el primer add, le vamos a colocar 90. Ahora si yo muevo mi gato, se van a dar cuenta que si yo voy hacia la parte de abajo, mira hacia el frente o mira hacia el lado que estoy, digamos, moviendo mi joystick. Que si va hacia atrás, y miro hacia la izquierda, a la derecha y abajo, pues al frente. Listo. Ya tenemos listo la parte del gato. Y va a comenzar el gato siempre mirando así de costado. Así comenzaría, digamos, la programación para uno poder mover el gato. Ya tenemos la parte del gato. Ahora vamos a hacer que el ratón empiece a moverse solo. Y para esto voy a irme aquí a la parte de arriba. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una programación para que él empiece a hacer todo el proceso, que apenas lo toque se mueva. Entonces lo primero que van a necesitar es un loop, animation. Luego vamos a crear un random, que es el que va a hacer que se mueva aleatoriamente. Estamos aquí con la segunda entrada, donde dice looped, donde dice randomize. Luego creamos un multiplicar, que es con el que vamos a decidir la intensidad de qué tanto se va a mover el ratón. Luego vamos a crear aquí un clamp, porque necesito que este ratón no se me vaya a ir de cierta distancia, es decir, que yo lo pueda ver siempre en mi zona de juego y no que vaya a resultar por allá muy lejos en otra parte. Y por último, un exponential smoothing, que lo que hace es que el movimiento que va a tener este ratón no salte de un momento a otro rápido, como si desapareciera y apareciera en otro lugar, sino que sea suave y yo pueda ver el recorrido del ratón. Luego al final creamos un pack. Y aquí, para yo saber, digamos, la distancia de cómo va a hacer que el ratón se mueva hasta cierta distancia que yo quiero, lo que hago es esto. Entonces, esto que ya tengo acá, se va a conectar, este último exponential smoothing se va a conectar con la última entrada, y vamos a copiar toda esta línea que está acá a la izquierda, control C,
control V o comando C, comando V si está en el Mac. Y lo vamos a conectar a la entrada de X. Ya tenemos esto listo. Ahora voy a seleccionar el ratón y con el ratón voy a moverlo hasta la distancia que yo quiero que se mueva. Por ejemplo, yo voy a dejar que este ratón solo se mueva hasta esta parte de acá donde lo estoy colocando. Como ya sé hasta qué parte es, aquí a la derecha dice posición, comando C. Esto lo va a conectar en el clamp, en este caso de X, que si se dan cuenta es la primera línea que está acá porque está conectada en el pack en la entrada X. Entonces acá en el clamp le colocamos estos dos valores, pero en el que dice mínimo lo colocamos en negativo. Ahora lo voy a alejar hacia atrás, hasta donde yo quiera que llegue el ratón para moverse. Y en este caso me aparece el valor aquí en la posición del ratón en el Y. Entonces va a copiarlo con C. Vamos a pegarlo acá abajo donde dice clamp, en el de abajo, en la entrada de Y, en la entrada de Z, perdón, que sea la última. Y le vamos a hacer el mismo principio, entonces uno positivo y uno negativo. Si no quieren, digamos, el positivo de este, si yo lo colocara positivo, vamos a ver qué tan adelante queda. Si yo le pongo, se van a dar cuenta que queda aquí bien adelante. O sea, queda bien cerquita a la cámara. Si no quiero que pase esto, lo puedo dejar simplemente dejar aquí hasta 0. Es decir, que no pasaría de esta línea, donde lo vamos a dejar acá. Es decir, desde donde inicia. Solo iría hacia atrás y hasta este punto inicial, que es donde está el gatico, que es el mismo, digamos, del mismo sentido. Ya lo tenemos así. Ahora, si yo conecto aquí la posición de mi ratón y lo conecto aquí al pack, se van a dar cuenta que el ratón empieza a moverse solito y empieza a tener ese movimiento. Pero es importante que aquí en el rango, como si se dan cuenta, nosotros manejamos un rango de menos 81. Aquí yo debería también colocar ese mismo, entonces menos 81, porque si no, nunca va a llegar a ese número. Aquí le vamos a dejar en 1. Aquí no lo dejamos en menos 81, sino dejémoslo en menos 8, por ejemplo. Si se dan cuenta, cada vez el ratón se mueve más cerca a lo que estamos haciendo. Pero como yo necesito que los dos valores sean iguales, entonces vamos a dejar en menos 2 y 2. Y vamos a hacer lo mismo con el random de la parte de abajo. Entonces menos 2 y 2. Esto lo que va a decidir es entre qué números va a saltar para hacer el movimiento del ratón. Entonces ya estamos viendo que en este momento el ratón ya tiene su propio movimiento. Pero como lo que queremos es que hasta que yo toque el ratón, él se mueva, lo que vamos a crear o utilizar es el colisionador de distancia. Este colisionador, que ahorita no le he agregado, también está, recuerden que va a estar en los comentarios cuando descarguen en los parches en el Dropbox, o en el tutorial de Star Wars en la segunda parte. Ahí van a encontrar este parche. Ya lo vamos a buscar, se llama 3D Distance Collider. Entonces aquí voy a buscar en bloques, vamos a ver si está acá. No, con ratón está en parches. Es un parche y se llama Distance Collider. Entonces lo voy a abrir. Acá a la izquierda ahora me va a aparecer en mis parches Distance Collider, que vamos a entrar. Que este Distance Collider también ustedes lo pueden armar, no es complicado. Vamos a entrar a verlo, por si no lo quieren descargar y simplemente lo quieren armar. Simplemente van a editar un parche de distancia con dos entradas, que va a ser, digamos, la posición del objeto inicial y el segundo objeto. Y es un parche que se llama distancia, y que después va conectado a un less than. Y aquí en la segunda entrada vamos a elegir a qué distancia queremos que genere la colisión, si queremos que sea muy larga o que esté cuando estén muy exactamente en la misma posición de X, Y, Z. Y por último tiene un pulso que se conecta a la salida, que es el que va a generar la colisión. Ahora, si yo salgo del parche, es este parche que está acá. ¿Para qué me sirve este parche? Vamos a conectarlo acá abajo. Como ya tenemos la posición del ratón, que es este que está acá, lo vamos a conectar a la primera entrada. Y como ya tenemos la distancia de lo que va a ser el gato, que si nos damos cuenta va a ser esta que está acá, de donde dice add. Y si yo lo conecto acá, ya me mandaría la posición acá. Si yo lo muevo, se van a dar cuenta que aquí en el valor de X y en el valor de Z empezamos a ver unos valores. ¿Por qué no nos marcan Y? Porque él nunca está subiendo, nunca está haciendo la altura, es decir, nunca va a ir hacia arriba o hacia abajo, entonces no necesita ese eje, al igual que el ratón. El ratón aquí en este caso también marca 0. Bueno, voy a reiniciarlo. Vemos que todavía nos aparece aquí uno que dice delete me en nuestra escena,
que es lo que trae la plantilla inicial. Esta la vamos a borrar, así como dice ahí, que dice que lo borren, simplemente es una guía. Ya teniéndola así, lo que necesito es que cuando yo toque al ratón, él automáticamente se mueva a alguna parte. Y para eso es que utilizamos el bloque que se llama Loop Anim Block, que es un anti-block. Entonces, le voy a dar clic mantenido y lo voy a arrojar aquí también arriba dentro de Distance Coiler, dentro de Focal Distance. Ya lo tenemos listo. Ahora, ¿qué se va a conectar a este Distance Collider? Vamos a seleccionar este Loop Anim Block. Y aquí a la derecha vamos a... no era el Anim Block. Lo coloqué mal, si no voy a borrarlo. Sino el que tengo que colocar, el que llama Anti-Loop Block. Fue el que coloqué el que no era. Entonces clic mantenido, lo dejamos acá arriba y lo soltamos. A ver. Ya. Entonces ahora sí nos queda el Anti-Loop Block. Entonces este Anti-Loop en sus propiedades, aquí en la parte de la derecha abajo, hay una parte donde dice Pulso to Block o Pulse to Block. Le doy clic mantenido. Se dan cuenta que aquí abajo en mi editor de parche me manda por allá muy lejos, pero ustedes tienen que recordar dónde es que va en su programación. Entonces yo me voy a mover. Yo sé que estaba acá arriba. Vamos a la derecha. Y este se conectaría a este Distance Collider. Entonces aquí en donde dice distancia lo vamos a dejar en 0.5. Y esto lo que va a hacer es que cuando se genere el pulso, es decir, cuando estos dos estén en la misma distancia, que es cuando se genera la colisión, activa este pulso. Y este pulso lo que va a hacer es llegar aquí donde estamos en nuestro Loop Animation, que es el que activa que se mueva el ratón. Y lo que voy a hacer es en la parte de la escena, con clic mantenido, en Anti-Loop Block, clic mantenido, lo desplazo, lo dejo nuevamente al frente. Si se dan cuenta, como les digo, él automáticamente me desplaza por allá al centro del editor de parches. Pero si yo subo nuevamente, encuentro donde lo había dejado. Aquí voy a crear un switch al frente. Y en la segunda entrada vamos a conectarlo donde dice Turn On. Lo conectamos el switch a los dos Enable de nuestro Loop Animation. Y en la parte de abajo vamos a crear un delay. Y este delay se va a conectar a la segunda salida del anti-loop. Lo conectamos al Turn On y le vamos a dar 0.5 de delay. Aquí en la duración de cada uno de estas anti-loop lo vamos a dejar en 0.5. Y lo vamos a dejar en 0.5. Si se dan cuenta, en ese momento está apagado ya los loops. Pero si yo empezara a mover mi ratón, entonces voy a mover mi ratón. Y si lo toco, apenas lo toque, él se va a desplazar a otro lugar. Vamos a reiniciar. Cuando reinicio, como el primer toque es automático porque está en la misma posición que así, ahora voy a darle clic mantenido para empezar a jugar. Voy a desplazarme hacia donde está el ratón. Y cada vez que yo toque este ratón, él se va a mover a alguna parte aleatoria. Y prácticamente ya tenemos casi que el juego. Este ratón, cuando ustedes lo descargan, trae una animación. Entonces voy a reiniciarlo. Vamos a ir a buscar dónde está el ratón. Aquí en Plane Tracker le voy a dar clic le voy a dar clic para desplegar todo el menú. Vamos a buscar donde dice Mouse. Como se dieron cuenta, aquí en Sketchfab él trae una animación. Pero para poder agregar la animación, porque si vemos el ratón, voy a oprimir F. Y si vemos el ratón está quieto. Cuando un objeto trae la animación, aquí en los assets, donde dice mouse, si yo lo despliego, trae un muñequito que dice mouse idle. Cuando trae ese muñequito, quiere decir que trae una animación, pero el programa automáticamente no la activa. Para esto vamos a ir aquí tocando mouse y aquí a la derecha, donde dice animación, vamos a la flechita que despliega hacia abajo y dice crear nueva animación, controlador de nueva animación o animation control. Apenas yo agregué ese, ya vemos aquí en mi viewport que el ratón ya mueve la nariz y bueno, trae la animación con la que traía, que se descargó directamente de Sketchfab. Ahora si yo me acerco, aquí se mueve todo, entonces recuerden que toca oprimir la pantalla y después sí empezamos a jugar. Ahora si yo me acerco, en algún momento él debería otra vez empezar a desplazarse. Entonces se dan cuenta que ya se va hacia allá. Me voy a alejar aquí para ir manejándolo viendo aquí en la parte izquierda, que es más fácil. Ya nos damos cuenta que cada vez que yo me acerco o lo toco, él se mueve y listo. Ahora por último, ¿qué nos falta? Nos falta colocar lo que va a ser el puntaje, y el puntaje es de una forma muy sencilla. Entonces vamos a ir a buscar en nuestra programación donde está Distance Collider. Adelante vamos a colocar un contador
adelante del contador, a ese contador está en máximo conteo 5, le colocamos 999, adelante le colocamos un parche que llama toString, lo conectamos y la salida de este distance collider lo conecto a la entrada de increase. Ahora vamos a cerrar aquí el plane tracker en nuestra escena. Me voy nuevamente a mi escena, aquí aparte en la parte izquierda superior, enfoca el distance, clic derecho, canvas, dentro del canvas le va a dar clic derecho, encima del canvas, perdón, y buscamos texto 2D. Aquí ya me aparece el texto, este lo vamos a dejar en número 0, vamos a cambiarle el color a rojo para poderlo ver. Luego en el tamaño que se llama font size le vamos a colocar 90 y vamos a mandar aquí en la parte superior hay unas guías que nos ayudan para podernos ubicar, que en este caso sería centrado. Vamos a dejar el tamaño aún más grande, 120, para que podamos ver bien el número. Luego, si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo donde dice tipografía, donde coloqué el 0, en text hay una forma de agregarlo al editor de parche, le doy clic y eso es lo que se conectaría toString a este texto. Ahora, automáticamente acá arriba me marca en 0 porque cuando yo reinicio el juego, automáticamente está generando la primera colisión porque los dos están en el centro. Para que no me comience con el número 1, vamos a agregar un add. Este add lo conecto al contador, lo conecto al add y el add lo conecto a toString. Y aquí le coloco -1. Es decir, lo único que hice fue que se reste el número inicial que suma, que es este que está acá. Ya nos damos cuenta que ahora ya no marca 1, sino sigue marcando 0. Nos falta lo último y en la instrucción, una de las cosas más importantes, porque si no la persona no sabría, tocaría la pantalla y siempre se le movería el objeto, pero no sabe cuándo comenzar para poder empezar a mover el gato. Entonces, en esta plantilla, en la parte de abajo, si yo me alejo, aquí yo me alejo con control y la bolita del mouse. En Mac creo que es con el pinch, directamente en la ¿cómo es que llaman? El mouse de Mac. En el pad. Pero si lo hacen con un mouse, si el mouse en el Mac no tiene la bolita, no pueden alejarse, porque tenemos el Magic Mouse y no deja hacer. Entonces les toca hacerlo directamente en el pad o con un mouse que tenga bolita. Entonces con Alt me alejo y yo sé que acá abajo hay una parte donde dice instrucciones. Voy a quitar todas estas instrucciones y me voy a quedar solo con el device. Con este device lo voy a sacar de acá para poder llevar un orden. Ahora lo que voy a hacer es copiar, si se dan aquí a la parte izquierda, voy a crear un parche que se llama Option Picker. Este Option Picker está en números, entonces aquí abajo lo va a cambiar a texto y este texto se va a conectar la salida del output al token. Luego, antes vamos a crear aquí otro parche que se llama Option Switch, lo agregamos y este se conecta a la primera entrada que se llama Option. ¿Y cómo funciona acá? Entonces, teniendo esto, le voy a decir cómo voy agregando instrucciones. Si se dan cuenta, aquí hay un if and else, if then else. En el primero dice, aquí hay uno que dice que cambie la cámara, que es el primero. Entonces dice cambia de cámara, esto lo va a colocar en la primera entrada, copiándolo con clic, haciéndole doble clic encima a todo el texto, control C, control V y lo pegamos acá. Entonces aquí en estas dos instrucciones como tal está, la primera es cambia de cámara cuando está en la cámara frontal y la segunda dice toca para aplicar. Aquí en la primera entrada de este parche morado es la cámara, entonces cuando esté en la cámara frontal lo vamos a conectar aquí a la primera entrada. Esto crea un pulso y eso quiere decir que cuando la persona esté en la cámara frontal le va a salir el mensaje que cambie de cámara. Cuando esté en la cámara de atrás va a mandar la segunda instrucción, que es la que está acá. Pues si quiero saco aquí para que lo puedan ver un poco más fácil y borremos esto para que no quede todo conectado y lo puedan ver más fácil. Bueno, así. Entonces acá la segunda entrada va a ser esta. Eso quiere decir que en la primera instrucción, cuando él reconozca que está la cámara frontal, manda la instrucción de cambio de cámara. Cuando ya ustedes cambien a la cámara de atrás, va a activar el segundo instrucción, que es toca para aplicar. Ahora, como sabemos que toca para aplicar es un screen tap, cuando yo toque el screen tap, va a seguir la siguiente instrucción, que es la que estaría acá. Vamos a ir a agregar la segunda instrucción. Vamos a ir donde dice proyecto, en la parte de arriba superior, editar propiedades. Luego vamos a capabilities, instrucciones personalizadas o custom instructions.
vamos a darle en el más para seleccionar otra instrucción y aquí vamos a colocar una que llama toca y toca vamos a ver dónde está, toca para volver a empezar, toca objetivo o creo que es mantén presionado. Entonces le damos doble clic, él lo inserta acá y se llama en inglés touch hold. Le damos control C, le damos aquí en done y esta es la que vamos a pegar aquí en esta parte de esta instrucción. Ya tenemos 3 instrucciones. Cuando la persona hace el screen tap va a aparecer el mensaje que dice toca mantenido para comenzar. Entonces vamos a dar después, aquí va a crear otro parche que se llama screen tap and hold. Cuando la persona toque mantenido, lo que va a hacer es quitar este último mensaje que saldría, que sería toca y mantén. Entonces, ahora vamos a probarlo. Si estoy en la cámara frontal, dice cambia de cámara para ubicarlo. Cambio de cámara, me dice toca para aplicar. Apenas toco para aplicar, el siguiente mensaje es mantén presionado. Cuando yo mantengo presionado, se me quita el mensaje y automáticamente ya puedo empezar a mover mi gato. Que en este caso debería moverlo para empezar a buscar el ratón que se encuentra aquí a la izquierda. Si se dan cuenta, sigue apareciendo aquí un anillito, se llama ring. Y este ring hay que deshabilitarlo para que no nos esté, digamos, ahí estorbando. Eso está acá vamos a ir a Plane Tracker, en la escena. Vamos a abrir nuevamente nuestro Plane Tracker. Vamos a cerrar la carpeta donde dice cartón, donde dice ratón, donde dice gato. Y hay uno que se llama Mapping Ring. Aquí a la derecha yo le puedo deshabilitar el visible. Y de esta forma, ya cuando yo toque la pantalla, no cada rato ya no me va a estar saliendo ese anillito. Y ya podríamos empezar a jugar, solo a mover mi gato para empezar a tocarlo e ir subiendo nuestro puntaje que está en la parte de arriba. Pero en el dado caso, digamos, yo a veces siento que el joystick es un poco lento. Vamos a alejarme en mi mapa y voy a ir a buscar aquí donde estaba. Yo tenía el delta time y aquí yo le puedo colocar 1.5 y es el que me va a medir la velocidad. Ahora si yo mantengo, mi gato se mueve mucho más rápido que antes. Entonces si ustedes quieren dejar que el gato se mueva un poco más rápido, lo pueden hacer de esta forma. Y así es que creamos si ustedes van directamente a Spark AR Community, van a encontrar un juego de la abejita que hicimos con NASA y que ya se los muestro por acá. Vamos a ver que es el juego. Le colocamos Instagram. Es el juego que colocamos para el concurso que estaba directamente por Facebook. Recuerden que digamos, siempre que tengan una oportunidad de tener alguna ganancia si se dedican a realidad aumentada, en este caso con Instagram, hagan sus propios juegos y también, digamos, súbalos directamente a la página, que ahí es donde van a encontrar muchas oportunidades de tener ganancias con un filtro de estos. Vamos a mirar porque NASA no tiene todavía un video, pero entonces lo vamos a buscar aquí en Facebook. No tiene un video en su Instagram, pero sí lo tiene en la comunidad y ya les muestro cómo se ve. Entonces, Spark AR. Vamos a buscar acá a el que hizo NASA. Vamos a buscarlo. Un segundito, a ver si está por acá cerca. Y así se den cuenta que con digamos, así fue como creamos ese mismo juego, que en este caso era una abeja, porque la idea era incentivar que las personas cuiden a las abejas, porque sin ellas no podemos existir, ya que ellas polinizan las flores, que son las que nos dan alimentos, frutos y cuidan todo el medio ambiente, y que están en punto de extinción. Y todavía no encuentro el filtro, ya lo encontré. Entonces acá, esto fue lo que hicimos para el concurso. Entonces, voy a abrir acá el video, vamos a maximizarlo. Entonces lo que uno hacía era que tocaba la superficie, colocamos una imagen de una abejita para que las personas entendieran que tenía que ir la abeja a cada flor, pero en este caso hay una manito que le dice a uno a qué flor tiene que ir a recoger el polen, que después lo van a convertir en miel. Entonces aquí en Spark AR lo pueden encontrar, aparece como NASA Carrero, fue el 19 de junio,
Y aquí a la derecha les explicamos también cómo hicimos todo el modelado. Eso lo hicimos con Nomad School, todo el modelado de cómo se hizo el diseño de la abejita. Entonces aquí ustedes pueden ver en la animación, el juego, lo pueden encontrar ahí directamente en la página, que ahorita no me quiere cargar por alguna razón. Pero pues digamos aquí está, que es el mismo principio como el que les había comentado. Y para lo próximo, el próximo tutorial, recuerden seguirnos en TikTok porque en TikTok estamos subiendo algunos tutoriales corticos para que ustedes puedan aprender de Blender y Nomad School. Y en el próximo tutorial les vamos a enseñar cómo hacer una impresión en 3D como esta, que son los aretes que tiene NASA. Vamos a alejarlos desde cero. Cómo nosotros modelamos en este caso lo hacemos en la iPad, pero vamos a hacerlo en Blender para que puedan todo el mundo modelarlo. Luego de modelarlo, como lo pasamos a un programa que se llama Cura. Cura es el programa que sirve, el que le da como el que nos da la opción de cómo vamos a imprimir esa pieza y todos sus parámetros, el tamaño, grosor, velocidades, todo. Luego de que nosotros lo imprimimos, les vamos a mostrar cómo los pintamos, porque ellos salen blanquitos. ¿Me prestas el blanquito? Entonces ellos salen así, blanquitos como este que está acá, aunque ahí con la luz estalla un poco, pero bueno, sale como este que está acá. Y luego los pintamos con un spray para luego simplemente agregarle, si es un arete, pues arete, pero si es llaverito, pues simplemente compramos este accesorio de arriba que se agrega para los llaveros, o en el caso de los aretes, pues el ganchito que es para los aretes. Y además de enseñarles entonces cómo ya después de que lo pintamos, les vamos a contar también cómo ese modelado que hicimos con Blender lo integramos para, digamos, utilizarlo en un filtro de realidad aumentada. Por ejemplo, en este caso, nosotros hicimos un gorrito que se hizo con el modelado, que es este que estamos viendo, este filtro. Y ese modelado, que también se puede imprimir, lo pasamos directamente a un filtro de TikTok y a un filtro de Instagram. Ya cuando ya tenemos nuestro modelado, ustedes recuerden que la ventaja es que lo pueden utilizar, sea para hacer una impresión, sea para hacer digamos, colocar un sketchshot para mostrarlo, para que lo puedan mostrar también en un filtro de realidad aumentada. Entonces digamos que las posibilidades de aprender tanto el 3D es que nos da la posibilidad de utilizarlo en muchas plataformas y en muchos medios, para que no se lo pierdan. Y ese video posiblemente va a estar en partes, porque como van a ser modelado, impresión, pintura y después utilizarlo en un filtro de realidad aumentada, pues de pronto lo vamos a encontrar en varios videos. Espero les haya gustado. Recuerden activar la campanita y seguirnos. Y síganos porfanos en nuestra cuenta de TikTok e Instagram. Recuerden que estamos como Soy Daniel Murcia en TikTok, NASA Carrero, NASA.carrero en Instagram del mismo modo para que nos busquen. Ahí van a encontrar más tutoriales. Y pronto estaremos también respondiendo a más preguntas. Recuerden que si tienen preguntas las pueden agregar en la parte de abajo. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo en un próximo tutorial. Chao.